amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Ya pidió el público. Tenemos la segunda parte de la herencia. Claro, como que yo decía, que cuando tú estás en un cajón, no tienes de ninguna manera forma cómo llevarte las cosas. Entonces, si tu vida ha sido ordenada, deja ordenado todo. Y sé, Fernando y Alisa, que han sido tremendas las consultas. Así es. ¿Ah? Redes sociales ya activadas. Amigos de la transmisión en Facebook, WhatsApp, Instagram, abiertísimo para las preguntas. Charo, ya empiezan. Ya, pero antes. Primera persona que hereda el hijo. El hijo hereda junto con la esposa o con la conviviente. Ya sabemos que los convivientes tienen que tener 2 años de casado y no tener ningún impedimento matrimonial. Si tú quieres que todo esté en orden, haz un testamento. ¿Cómo se hace el testamento? Hay varias formas. El que está en tu mesa de noche y que después es complicado. Pagas al notario y haces una escritura pública, un testamento. Ya. Si tienes hijos que no has reconocido, los reconoces en el testamento. Cosa que ya, como ya te fuiste, el día que te vas, ya recién la esposa se da cuenta que tienes un hijo aparte. Pero es importante eso. Luego, tú puedes dejar siempre el tercio de libre disposición, el 33% para quien tú quieras. Si tú tienes papás, pues hasta el 50%. Y si no tienes ni esposa, ni hijos, ni nada, puedes disponer de lo que tú tienes hasta el 100%. Vamos con las preguntas. A ver. Emi Hinojosa. Una propiedad de 2 hermanos pasó a nombre de uno de ellos por herencia, en vida. Ejemplo, a Juanita, por motivo para no ceder a los hijos de Manuelito, que sí está casada por civil, sacó los pies del plato, se fue con otra pareja y tiene otro hijo, pero su intención no es ceder la propiedad a la familia, porque solo está separada. ¿Qué puede hacer?, dice ella. Está medio complicado. O sea, a ver, ¿no? Sí. Una propiedad de 2 hermanos Ya. pasó a nombre de uno de ellos. Ok, pasa a nombre del hermano A. Ajá. Ok, ¿por qué? Porque había un sancochado en la familia B, del otro hermano. Bueno, ahí tienes que ver tú cómo se ha pasado eso al hermano A. Ajá. Porque si ese chico que tú estás tratando de evadir, que no hay explicación, pues ahí de todas maneras tú tienes que hacer un proceso judicial. Vamos, Miguel Lavado. Buenos días, doctora. Si un familiar fallece sin dejar testamento, pero tiene 2 hijos, uno mayor de edad y otro menor de edad, pues, ¿cómo puede repartir? Ok, muy buena pregunta. Actualmente los hijos heredan exactamente igual. Yo no estoy de acuerdo. Porque si un hijo tiene 40 años, ya el padre en vida le ha dado educación, no hasta los 40 años. Sin embargo, el niño de 4 necesita primaria, secundaria, universidad. Pero bueno, heredan exactamente igual. Alisita, ¿tú tienes alguna pregunta? Así sea un hijo extramatrimonial. Así sea, todos los hijos heredan igual. Hasta el hijo adoptado. Todos. Y el hijo que de repente no lleva el apellido, no fue reconocido, pero que sí está sí es su hijo, ¿no? Bueno, ahí jalón de las orejas a la mamá, porque si tu hijo no está reconocido, corazón, tú tienes que hacer una demanda. Doctora, mira, ni siquiera necesitas abogado. Cuando se muere el papá, ¿puedo reclamar esto? Sí, ¿O si se muere el papá ya no le puedo pedir? No, si muere el papá y ese niño no ha sido reconocido, hay que exhumar el cadáver. Ya te cuesta más caro. Pero si no quieres exhumar, puedes pedir el ADN de los hermanos, los medios hermanos del hijo a quien quieres reconocer. Mi papá me heredó una casa, ¿ok? Si me caso y luego me divorcio, ¿mi esposo puede reclamar parte de la casa? A ver, ese es un bien propio. Cuando tu papá te da una casa antes de casarte, ¿verdad?, es bien propio. Pero si fue también durante el matrimonio, también es tuyo. Si te divorcias, eso no entra. Pero, ojo, hay una regla que dice, los frutos de los bienes propios son comunes. O sea, si tú tienes una casa que te ha dejado tu papá
y da alquiler, el alquiler es mitad. El alquiler, pero no la Pero no la casa. No es que se tiene que quedar con la mitad de la No. Ni tampoco con el carro, ni... Ojo a la gente mayor. Rompan los lapiceros, rómpalos. Porque lo primero que dicen los hijos es, papá, firma, dámela y yo te voy a dejar aquí de todas maneras, pero mentira. Sí. Tenemos una de Ronald. Tengo un amigo que cuidó a su papá hasta el último día, pero los demás hijos no lo hacían mucho. Y hay una casa. ¿A quién corresponde? ¿Que cuidó al papá o a todos así no lo hayan cuidado nunca? A todos. ¿Vieron? A todos. ¿Vieron por qué hay que dejar las cosas claritas? Porque ahora todos Todos van a Así tener... no había puesto ni para la Ni curita. para el té, Fernando. Entonces, es importante que tu papá, tú estás viendo, Ajá, eso. dona al hijo bueno, Así es. lo donas. Y ya sabes que al hijo drogadicto, al hijo que te insulta, a ese hijo lo puedes desheredar. Esperando que te mueras para cobrar. Oye, es una cosa, pero es ¿no viste la vez pasada que dijo, y bueno, y mi mamá también entra? Oye, qué frescura. Quieren repartir Claro, entre la ¿no? mamá, sacarla de... Así es, así Bueno. es. Ok, acá a ver, hay una más también. ¿Qué pasa si yo no quiero la herencia de mi padre? Puedes renunciar. Ajá. No quiero nada de esta persona porque no quiero significa nada para... Correcto, tú lo que puedes hacer es ceder tus derechos hereditarios a algún hermano que realmente quiera o a quien tú quieras, ¿no? Eso es lo que tú puedes hacer. Ahora, recuerde, si muere el papá y ha muerto el hijo sale, pero entra el nieto. ¿Correcto? El nieto representa al papá, que a su vez es heredero. Al papá fallecido. Al papá fallecido. Eso pasa Ya, pero mucho. entonces, ¿cómo sería? A ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos un caso... Sí, un el de caso Rosy. así. Mis abuelos fallecieron, mi madre fue la hija mayor, también falleció, y mis tíos dicen que ahora ellos son los únicos herederos. Ay, sobre mi cadáver, hijita. Olvídate, si el abuelo falleció y tu mami falleció, esos zapatos que dejó tu mami, tú te pones ahí. Y tú heredas con tus tíos. Y eso lo dice el Código Civil, que lo he traído por si acaso. Yo nunca traigo el código, pero aquí sí, para que sepan que efectivamente las leyes de herencia son leyes que se aplican cuando no haces un testamento. Por eso es importante hacer el testamento. Acá dice, mira, buen día. Y si no le quiero dejar nada a mis hijos, ¿qué puedo hacer? Yo no quiero que mis hijos hereden nada. Dice aquí una señora. Vacías la piscina antes de morir. Regalas, porque tú en vida puedes hacer lo que te da la gana. Te vas, revientas tu plata, te vas a Europa, haces lo que quieres. Claro. Se la das también a un amiguito, a una amiguita. O una beneficencia, un hospicio. A quien quieras, a los Una niños. obra de caridad, lo que quieras. Claro, a lo que quieras. Entonces, cuando los hijos, murió mi papá, dejas pagado tu entierro, porque no vayas a la fosa común. Y cuando hacen así, la piscina está vacía. Epa, Cindy Carvajal, soy hija de la primera relación de mi papá y él tiene una casa con su actual esposa, pero él solo le quiere dar la casa a sus hijos con la actual pareja. Claro. Y yo y mi hermana nos ha dejado fuera y no nos quiere dar nada. Bueno, él está en vida y no puedes hacer nada. Hay que esperar que se muera. Disculpen ustedes que sea tan... Una vez que se muera, ustedes dos entran con los otros hermanos y la esposa. Ahora, ¿cómo se divide? La mitad para la esposa. Si es esposa, es decir, si ella no es casada con otro, 50 para la esposa. Y lo demás es para 5 hijos, porque son 4 más tú 1, más la esposa son 6. Un sexto del 50% te toca a ti. Perfecto. Ahora, si mi esposo se muere, ¿heredo sus deudas? ¿Con qué me quedo? Qué buena pregunta. Sí, pues, porque hay unos esposos que también que son el fan del club de Infocorp, ¿no? Entonces, si hay deudas, a ver, tú heredas, pero primero se pagan las deudas con los bienes que haya dejado el esposo. ¿En serio? Sí, pues. ¿Y si no tiene nada de bienes? ¿Y el seguro de desgravamen no cubre ahí? Depende si es un crédito hipotecario. Pero, por ejemplo, si le debes a X persona y no hay ninguna prenda, no hay nada, pero el causante se llama el fallecido. Si el causante deja deudas, solamente se pagan esas deudas con
con la plata, con los bienes del causante, no tuyo. Mira, acá hay una interesante. Puedo recibir herencia. Mi papá murió, pero mi abuelo está vivo. ¿A quién le corresponde la herencia? Ah, los hijos. Ah, ya. A los hijos. Los hijos, si hay hijos, los abuelos ya no heredan. Mari dice, y mi consulta, falleció mi mamá, tenemos una propiedad que está al nombre de mi abuela materna. Ella le dio el segundo piso y se cree dueño de la casa al hermano. Y ahora me quieren votar por segunda vez de la casa. ¿Qué podría hacer porque no hay testamento? Bueno, no hay testamento, la abuela muere, la abuela era la dueña, ¿no? Pero no hay independización. Entonces, si no hay independización, eso entra a la masa y todos heredan. ¿Cuánto cuesta un testamento? Me preguntan. Será 600 soles. Ah, no. Sí. No, Ahora, barato. el testamento tú te vas frente al notario, ¿ah? Porque tú puedes hacer un testamento en una mesa de no... No puedo hacer yo, por ejemplo, una carta, puño y letra y llevar a que sea... Sí, pero no es su firma, es mentira. Y entonces te paralizan todo. ¿Qué pasa si mi papá es adúltero? ¿No? Se divorció de mi mamá y se casó con la otra. Y tiene 3 hijos. Entonces ya no es adúltero. Espérate, vamos a ¿Toca arrancar. algo a mí y a mi mamá? Pregunta ella. Ya No, no pero es ya se adúltero. casó, pues ya no es adúltero. Claro. O sea, una cosa es el sentimiento y otra cosa Ya es se el casó código con la civil. otra, ya está. O sea, si ya se casó con la otra, ya no es adúltero. Ya no, No, no es adúltero. Porque se divorció de la mamá de esta chica y se casó con la otra. ¿Y cuál es la pregunta de herencia? Bueno, si le toca algo ahí a su mamá. Pero por supuesto, es hija. A la mamá nada. A la mamá no, A la porque mamá no es. nada, la mamá salió porque ya disolvió el vínculo conyugal. Pero a los hijos sí, así sean hijos de Los anteriores hijos matrimonios. sí Siempre, reciben. sí. ¿Y qué pasa si le engañó antes? No, eso ya es ¿cómo te agarra? O sea, le pusiste una denuncia, hiciste la demanda, tuviste la sentencia, no. Entonces, si está casado, porque muere, Oye, y muere y está casado ya. qué historia realmente. Mira, Roxy, tengo un problema. Mi padre compró una casa, pero en el contrato falta la firma de uno de los dueños de la casa y en los registros públicos aparece el dueño antiguo. ¿Cómo puedo hacer? Porque mis padres me quieren heredar la casa. Pero en registros públicos aparece la firma. Tiene falta que la firma primero del solucionar el dueño tema, antiguo. pues, ¿no? Uno es otorgamiento de escritura pública. 2 años y medio, por lo menos, hermana. Porque cuando tú... ¿Pero por qué pagó tu papá sin haber firmado el vendedor? Pero bueno, así pasa en las mejores familias. Entonces, si pasa esto, tienen que hacer ahora en vida un otorgamiento de escritura pública. Pero el señor tiene que hacer un testamento. Y dice, yo compré por minuta tal, a tal, el departamento tal, y se encuentra pendiente y estoy haciendo un juicio de otorgamiento de escritura pública ante el juez civil tal, expediente tal, ¿me entiendes? Le haces toda la historia del testamento y dices, yo otorgo todo a mi hija. Esa sería un poco la solución. ¿Tienes alguna lista? Sí. ¿Qué pasa si heredo casada? Si heredas casada, chévere. Si la tía Paquita te ha dejado la casa de San Bartolo y tú estás casada, eso es tuyo. Claro, tú... Eso es tuyo. Si heredes No es del casado o marido. soltero. No es del marido porque es herencia de la tía Paquita, de tu tía Paquita. Ok, o sea, así heredes, casada o soltera, igual es tu herencia. Claro, Ahora pero tienes si que estás repartir con tu casada, esposo. los frutos de los bienes propios son comunes. ¿Qué pasa si mi abuela falleció, la casa no tiene título y una de las tías quiere entrar a la fuerza? ¿Es tía? ¿Es abuela? ¿Qué pasa si mi abuela falleció? Ajá. Parece que es la nieta la que, ¿no? Claro. Escribe. Claro. Ahí La quien casa tiene no que tiene- salir es la mamá. Ahí, porque la nieta no es heredera, salvo que la mamá de ella esté muerta. ¿No? Este es un lío entre hermanas. Por Dios, ven ustedes Sí. cómo puede ser que por un terreno de 10 metros cuadrados... Es sencillo, ¿no? Es un lío. ¿Por qué se tienen que dar estos líos? Son 2 hermanas, se reparten la casa entre las 2. ¿Por qué tiene que haber una que quiere más que la otra? Mi padre está postrado en cama, no puede hablar ni caminar. ¿Cómo se puede hacer la herencia en ese caso? Bueno, todavía no es herencia. Todavía no se ha O en muerto. todo caso, ¿cómo se puede ya Un dejar? curador. Hay que mostrar un curador. Él ya no puede. Ella no puede porque Ya no está- puede hacer un testamento. Por eso es que les digo, ahora es el momento. De acá te vas a la notaría, haces tu testamento.
¿Por qué dejar problemas en la tierra, de verdad? Que se vayan de acá con las cuentas saldadas. Mira, y no mi abuelo paterno falleció y una de mis tías vive en esa casa y dice que ella tiene derecho a la propiedad porque ahí vive y ha hecho arreglos en la casa. Puede, pues, votar a un costado a sus hermanos. Mira, haces una división y partición ante el juez, se vende la casa y se reparten entre todos. Y a esa señora que está ahí dentro de la casa tendrá que demostrar que efectivamente hizo mejoras. Y se acabó. Diferencia entre testamento, adelanto de legítima y donación. Ocha, ya creen que... A ver. Adelanto legítima. Ajá. Eso se Anticipo legítima. Anticipo legítima. Ok. El anticipo legítima es la siguiente. Yo soy tu madre y tengo 2 o 3 casas. Te las voy a dar a ti. ¿Correcto? A uno de los hijos. A uno de los hijos. Bueno, él, si yo muero, ese hijo va a tener que repetir entre mis otros hijos. ¿Pero por qué si le está dando a él, ha elegido a él para darle este...? Porque todos los hijos tienen derecho. Ya. O sea, que no vale mi palabra que yo quiero dejarle solo a un hijo. Solamente tendrías que dar el 33%, porque esos hijos, por eso hay que cambiar. Señores congresistas, ya pues hagan cositas para la gente. Son 3 hermanos, entonces a uno no le puedes dar todo. Le puedes preferir con el 33%. Pero repite esa pregunta porque está bien importante. O sea, diferencia entre adelanto, donación, ¿no? Ya, Porque... donar. Tú donas a cualquiera. Y puedes donarle a uno de tus hijos. Esa es una figura importante. Ajá, donarle. Sí. Y ahí Pero solamente es para él. es para él, nada más. Reparte con los hermanos. Así es, pero si tú haces un anticipo legítima, sobre todo la mamá que está casada con el papá y hace un anticipo de legítima para sus hijos. Oye, y si te divorcias y tu ex esposo tiene otro hijo, se mete a tu casa, el hijo. Y todo tiene que estar en papelito, si no va a pasar lo que dice Laura. Mis padres fallecieron, dejaron un testamento pero verbal. Dijo, primer No hay piso para tal hijo, testamento segundo verbal, piso para pues. tal. Y ahí sí se armó el pan con mango. O sea, ahí lo que hay que hacer es una división y partición. A ver, yo les pido a las señoras o señores casados que les dicen, vamos a construir en la casa de mi suegra. Claro. Ya, qué lindo el segundo y el tercer piso para mí. Construyen, te metes todas tus AFP, todos tus ahorros y después te divorcias. Claro. Y la suegra te dice, chao, Au. esto no es tuyo. Ajá. Entonces, si la suegra o el suegro te dice, yo quisiera que ustedes vinieran aquí y construyeran, lo que hay que hacer es, muy bien, pero he escuchado acá en ATV Matinal, hágame la independización y deme el segundo y el tercer piso, que aún no existe, a nuestro nombre. Claro. Última. Uy, nos escriben en todas partes. A ver, dice, hay un hijo que no ha sido reconocido por el padre. Ya. ¿No? Pero el padre, que todavía está vivo, no tiene ninguna propiedad. Cuando éste muera, podrá venir ese hijo no reconocido, pero... ¿Pero qué no va a tiene pedir, ninguna- pues? ¿Qué va Va a pedirle, por ejemplo, a los hijos que el padre tiene con su pareja ¿Pero real. qué va a pedir si no tiene nada que heredar? Ujú. Claro, pero hay algo indispensable, que es lo que no entienden a veces. Los niños no reconocidos tienen que tener un nombre, tienen que tener un apellido. Diablos, ¿por qué no los reconocen? ¿Qué te pasa, irresponsable? ¿Te falta lapicero? A mí ¿sabes qué me lleva el diablo? Pero si pasa eso, tú puedes pedir ante el juez que te reconozcan. Sacas tu ADN, exhuman el cadáver o si no a los hermanos se les pide y sales como hijo. Y te reivindicas. Si una persona soltera fallece, Ya, como yo, por ejemplo. ya no tiene nada, ¿no? Y Hijo. no deja testamento, no deja nada avisado. Sus cosas, sus bienes, A la beneficencia. La beneficencia. a la beneficencia. A la beneficencia. No puedo heredar... Y yo como, por ejemplo, una... No te preocupes. Una amiga, puedo, pedir, ¿no? Oye, soy tu amiga más cercana. No, nada. Lo que no está puesto en papel, nada. ¡Ay, Dios mío! Parte de 3, Charo, porque hay demasiado. No te creo. Hay demasiado. El jueves. Ni la Cenicienta se queda corta con las El hermanas. jueves, saca los camarones. Ya ahorita, un Paco Palta y te resuelvo tu asunto. Señores, Gracias No, porque me dijiste un montón. mi Twitter.
El Twitter. Pucha, ya vamos a terminar. Mi Twitter, @Rosario_Zacieta. Listo. @Rosario_Zacieta. Ya estoy en Instagram, @CharoZacieta. Y también, ¿dónde están mis teléfonos? 987-372-423. 987